Bienvenidas al podcast de Mujer Financiera, un espacio para hablar de dinero, aprender a ahorrar e invertir de forma simple. Sabemos que las finanzas son complejas, pero en Mujer Financiera lo queremos hacer simple para vos. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mujer Financiera Podcast. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es Andrea, que forma parte de la comunidad y las seguidoras de Mujer Financiera de hace mucho tiempo y nos va a venir a compartir su historia con las finanzas, con los números, para que ustedes también se puedan inspirar y puedan aprender también de su maravillosa historia de empoderamiento económico, ¿no? ¿Cómo estás, André? Bien, gracias. Gracias por venir. Y bueno, para arrancar, nos gustaría que te presentes. ¿Quién es Andrea? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Maravilloso poder participar. Yo quería participar. Yo soy Andrea Gómez. Persigo a Mujer Financiera desde un poquito antes de la pandemia, que la vi, creo que te vi en una presentación de alguna red social que invitó. Y te vi con tanta paz, un tema así como que las finanzas son mi fuerte. Yo dije, yo lo necesito. Eso es lo que yo estoy necesitando. Recién había emigrado a Argentina. Yo emigré un jueves con $1 a 14 y la semana siguiente el dólar estaba en 52 y un año después vino la pandemia. Y pasaron muchas cosas y algo muy importante es que por no tener conocimiento tuvimos un endeudamiento muy grande producto de la migración. Aparte de que Venezuela estaba en una situación completamente difícil, intransitable. Entonces nos vinimos con poco dinero, tuvimos que invertir mucho para mudarnos. Así que pues conocí a Mujer Financiera, yo creo que en el momento indicado. Alguna vez me dijiste causalidad, no casualidad. Sí. Y es muy, muy cierto. Efecto. Sí, totalmente. Así que esa soy yo, la que llegó, Andrea Gómez, la que emigró con deudas, obtuvo más deudas y en mayo de este año, gracias a todo el plan de salir de deudas, al coaching financiero, a todos los cursos que habitualmente hago de Mujer Financiera, logré saldar. Wow. Deudas totalmente saldadas en mayo, el 31 de mayo fue así como wow. Como un renacer. Totalmente. O sea, no hay nada más divino que acostarte a dormir diciendo, pagué todas las deudas. Ese día era como que quiero celebrar, pero no quiero comprar nada porque no quiero gastar. No estaba en el presupuesto. Solo quiero comprar. Ay, sí. Ahora sí, en este contexto sí. Por suerte me adelanté al contexto. Qué bien. Entonces, ¿cuántos años te llevó el proceso de salir de deudas? Bueno, cuando hice el curso, el proceso decía que 5 años. Pero otras cosas que fueron ocurriendo en diferentes cursos que fui haciendo, fui rompiendo un poco las creencias, esas creencias de mantenerte en un trabajo muchos años, de no atreverte a hacer cambios. Eso me permitió acortar el tiempo y en 2 años y medio salí de todas las deudas. Sí, cuando uno hace un diagnóstico inicial, que eso lo vemos mucho en el curso de cómo salir de las deudas, en general suele dar 3, 4, 5 años, depende del perfil, el nivel de endeudamiento, pero siempre veo que después la gente sale en un tiempo menor, porque cuando uno sabe lo que tiene que hacer, se organiza y puede como acortar ese plazo de tiempo. ¿Qué fue eso primero que vos entendiste de la economía que fue el disparador para poder cambiar esta situación? Fue algo muy loco porque yo había hecho todo el curso para hacer el presupuesto. Hacía mi presupuesto habitualmente, pero en otro curso escuché que decías, tenemos que considerar la inflación. Claro, apareció la inflación como un gran protagonista en la economía de Argentina y entonces empecé a agregar en el cuadrito de Excel, empecé a agregar el factor inflacionario y empecé a ver que mi trabajo era el mismo, el tiempo que le dedicaba era más, pero el sueldo era menos. Y no era que yo estaba gastando más, sino que ahí es como que empiezas a encarar, la realidad me dice que estoy ganando menos producto de la inflación. Entonces acortaba y cada vez vivía ¿Nunca llegabas? Nunca llegaba, pero entonces no tenía menos compras en el mercado, gastábamos menos luz, pero tampoco llegaba. Entonces fue como, mira, el presupuesto no te está llegando y no es tu culpa. Porque te vas a culparnos, estoy gastando demasiado. No, ahí es donde creas conciencia de otra cosa y es, estoy ganando menos, tengo que cambiar de trabajo. Y wow, fue eso. Es un montón. Eso creo que fue lo que me hizo ver que si cambio de trabajo
perfectamente puedo encontrar algo que me dé más oportunidad. Y ahí fue donde rompí la primera barrera, porque yo vengo de esa creencia de tienes que encontrar un buen trabajo y tienes que estar ahí 20 años. Y es como, ay, sí. Y entonces es muy frustrante porque ese trabajo no siempre te da las cosas que estabas buscando. Abrí un nuevo frente y me encantó. Me encantó porque pasé de un mes a otro de ganar $250 a ganar $580. Fue doble. Claro, fue el doble. Lo digo en dólares ahora porque si lo digo en pesos... ¿Te acordás cuando eran pesos? Sí, sí. Eran 178,000 pesos y pasé a tener 2 trabajos porque también empecé a usar una plataforma y una sí directamente me llegaba el dinero en dólares y la otra, el otro trabajo, 225,000 pesos en el primer salto, haciendo prácticamente lo mismo en menos horas de trabajo. ¿A qué te dedicabas vos antes? Trabajaba como asesor de grandes contribuyentes en una municipalidad y pasé a un cargo también público, pero en otra instancia donde tenía más o menos las mismas responsabilidades, pero definitivamente digamos que se apreciaba un poco más el trabajo que hacía. ¿Y qué hiciste? ¿Empezaste a mandar currículums a todos lados? O sea, ¿cómo fue ese proceso de decir, bueno, este trabajo no me paga lo que necesito? Bueno, eso fue lo más impresionante. Me di cuenta de que lo que yo le podía ofrecer era atractivo al mercado, sobre todo en el ambiente en el que me movía en ese momento. Y solamente hice un par de salidas así, ni siquiera gente conocida, o sea, porque no era como que estoy emigrando, no conozco a nadie, simplemente aproveché 2 ofertas en ese momento y en una me llamaron inmediatamente y lo logré hacer. O sea, te muy postulaste rápido. a 2 ofertas y una te llamaron. Inmediatamente, sí. Cuando me llamaron de la otra ya había aceptado esta. Ok, entonces por un lado el presupuesto te hizo darte cuenta que el dinero no alcanzaba por el efecto de la inflación y porque tu salario no aumentaba como aumentaba la inflación y además tenían las deudas que les había generado el proceso de migración, digamos, en sí mismo. Y ahí tu primera decisión viendo los números fue, ok, necesito un trabajo que me pague más. Salís a buscar ese trabajo, pero después me dijiste que tenés otra fuente de ingreso de una plataforma. ¿Cómo se dio eso? En otro curso. Eso fue un coaching que hicimos en plena pandemia, donde yo sentía que me hundía primero en la incertidumbre de la economía, en la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar, porque viste que todo fue con el miedo de salir, de contagiarte, de enfermarte. Entonces había muchísima incertidumbre y de repente empezamos a hacer ese coaching donde nos decían, puedes tomar el control desde acá. Claro, vos fuiste parte de ese programa de coaching que decíamos como de 12 semanas, donde una vez por semana veíamos contenido educativo financiero y después las chicas llevaban actividades para hacer. Y lo que siempre vemos en ese proceso es que en general, cuando el dinero no alcanza, lo mismo que decimos siempre, a veces no hay más donde reducir, ¿no? El problema son los ingresos, ganamos menos. Y es súper duro darse cuenta que uno gana menos de lo que necesita, pero a la vez es muy empoderador de alguna manera, porque es el disparador para decir, bueno, ¿cómo hago para ganar más? Y un poco lo que decíamos en ese curso es, si vos ves que ya no podés reducir más, lo que tenés que hacer es empezar a generar fuentes de ingresos adicionales. Y algo que siempre digo que es muy importante tener en una familia y para una persona distintas fuentes de ingresos, porque si alguna se ve afectada y además tenés diversificado cómo suben tus ingresos, cómo va entrando ese dinero a la economía. Entonces, en ese proceso vos te das cuenta que además de cambiar de trabajo, podrías incluso generar más dinero. Bueno, entonces vos te das cuenta que además de cambiar de trabajo, también podrías empezar a generar ingresos extras. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo primero que hiciste para poder hacerlo? Sí, recuerdo que en el curso decíamos mucho, pero ¿qué puedo hacer si ya estoy en un trabajo de 9 horas, llego a casa agotada? ¿Qué más podemos inventar? Entonces ahí hiciste una recomendación de varias plataformas. Como en ese momento yo todavía estaba en aprendizaje, que por inercia creé el usuario, pero no lo usé. Te soy sincera, en ese momento no lo usé. Después que ya como vi que tenía que cambiar de trabajo, quería buscar un mejor sueldo, lo logré. Y entonces ahí empiezas a tomarle el gusto al hábito de buscar más. Buscar más información, buscar más conocimiento, buscar más dinero. Sí, totalmente. Eso es una de las cosas que empodera. Entonces me acordé y dije, Sabri dijo en algún momento, empezó todo el tema del dólar
Y yo dije, epa, Sabri dijo en algún momento una plataforma, yo creé un usuario, por suerte siempre dejo como en los marcadores de la computadora, lo tenía marcado, la clave guardada, me meto y salió una oportunidad a la semana de haberme metido en la plataforma y empecé a generar ingresos en dólares fines de semana. O sea, esa es otra barrera que uno va rompiendo. Cuando vas conociendo extras, te vas dando cuenta de que no tienes que estar bajo relación de dependencia, que no tienes que cumplir un horario, que puedes hacer trabajos que son a destajo. Entonces, ese trabajo un fin de semana largo le dedicaba y por ahí un fin de semana me hacía $20, 50 euros. Y entonces fue como, wow, mira esta oportunidad. Para mí fue así como, no puedo creerlo. Y de verdad que ahora tengo 3 trabajos, uno de ellos en dólares. Wow. O en euros, dependiendo del que tenga la necesidad en ese momento. Y voy por la oferta y es muy... Aparte, o sea... Es que es un cambio muy grande porque vas como aceptando todo lo que te va mandando el universo. Tú le pediste al universo y el universo te manda. Y entonces vas aceptando y vas cambiando y vas cambiando con todo el proceso. Es muy lindo de verdad. Y vos hablabas de las creencias, ¿no? Como que en este proceso de salir de las deudas hay una parte que yo siempre digo que te la da la metodología, la teoría. Bueno, hay que armar un presupuesto, hay que registrar los gastos, hay que tomar decisiones como las que tomaste vos, tengo que generar más ingresos. Pero en ese proceso cambia mucho uno. Cambia lo que uno cree, cambia cómo uno se ve a futuro. Uno entiende la historia que trae, ¿no? Que muchas veces, de nuestras familias, de cómo el dinero se relacionaba con nuestra familia. ¿Cuáles fueron esas creencias que cambiaron en ese proceso en el que vos lográs salir de las deudas? Mira, una de las creencias que creo que tenemos todos los latinoamericanos, bueno, a la gran mayoría nos crían, estudia algo que te consiga un buen trabajo, que te permita llegar a un buen lugar, a una buena empresa, para que cuando seas viejo tengas una buena jubilación. Me mudo, yo era de las que revisaba cuántas semanas me faltan para mi jubilación porque tengo que tener mi vejez asegurada. Cuando nosotros emigramos, vendías los autos por $1,000, departamentos por $5,000, o sea... te vas sin nada y llegas a un país y viene la pandemia y las empresas ayudaban a las personas que eran muy grandes, bueno, los vamos a ayudar a acelerar el proceso de la jubilación. Y ahí me sentí como en el área, pues dije, yo no tengo jubilación. Ay, no tengo, mi vejez. Entonces ahí es donde me di cuenta de que podía cambiar. La mayor creencia fue, no tengo que depender de una jubilación. Yo me puedo hacer mi propio destino, me puedo... Y ojo, otra cosa que cambió es, siempre vi que la gente llegaba a la jubilación y se quejaba de que la jubilación no le alcanzaba para vivir. Sí. Y lo ves en Europa, lo ves en Argentina, lo ves en cualquier parte del mundo. Entonces rompí creencias también de esas y en otro curso... debe ser en los cursos de finanzas a largo plazo, planificación financiera. Planificación financiera, hablaba sobre eso, sobre no esperar a la vejez para decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Anticípate. Y entonces también tomé medidas sobre eso y ¿Qué hiciste concretamente con eso? Contraté un fondo de retiro. El plan de retiro, que por cierto en estos días, para las chicas que ya lo contrataron, hay que hacer una actualización porque... Sí, porque está atado al dólar oficial el plan de retiro. El plan de retiro, vamos a hacer un capítulo con Dani Friedman hablando exclusivamente de eso, de qué son los planes de retiro y cómo puedes armar tu plan para tu jubilación, pero básicamente vos pagas todos los meses una cifra mensual equivalente al dólar oficial. O sea, $150, $200, depende del plan que elijas, por 10, 15 o 20 años, cada uno elige el plazo de tiempo. Y ese dinero se va invirtiendo y cuando pasa ese periodo de tiempo vos lo podés retirar y lo podés seguir invirtiendo o lo podés usar para el destino que tenga, como puede ser el retiro. Y esto que decís... Estamos hablando de dos cosas muy distintas, ¿no? Las deudas por un lado y un plan de retiro. Como que llegaste con deudas y en 3 años estabas ya pensando cómo ibas a armar un plan de retiro. O sea, es muy rico todo ese proceso. Pero es muy interesante que son las dos puntas de las finanzas. Sí. Por un lado es cómo ordeno el día a día y por otro lado cómo me preparo para lo que voy a necesitar en mi yo futuro. ¿Y por qué lo delegaría a un tercero? Yo siempre digo, ¿por qué le delegaríamos nuestra jubilación a
un ente que puede ser gobierno o no. No, yo quiero tener el control de mi futuro y de mi dinero. Totalmente, pero es porque eres parte de una enseñanza continua que te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer... Pienso que ahora que lo estamos hablando, una de las mayores barreras que se rompieron para mí fue, puedes hacer otra cosa aparte de lo que te enseñaron. Y se dice simple, pero a veces vamos transitando la vida y no nos damos cuenta de que, ¿por qué no? Cámbialo y en y ya. finanzas es un montón eso. Sí, sí, porque te cambia la vida, porque ahí es donde dice, llegó la pandemia. Pienso que la pandemia a muchos nos enseñó muchas cosas. A mí me enseñó un montón en finanzas y una de las cosas que me enseñó es, ¿y si mañana no estoy, qué le dejo a mi hijo? Yo tengo un hijo de 14 años. Fue como, wow. ¿Y si la pandemia me agarra y esto es... Esto sí es un montón. Y ahí fue cuando pensé en Dani, porque si no estoy... Me hace llorar a mí también. Siempre me pasa. Mujer financiera me hace llorar en cámara. No, pero sí fue un montón. Y Dani me mostró, bueno, no Dani, digamos, todo el proceso que hice de coaching, de finanzas, todo, me mostró que la pandemia tocó una fibra muy importante porque fue como, puede ser que mañana no estés. Hubo muchísima gente que falleció, muchos nos enfermamos y la pasamos bien, muchos se enfermaron y no la pasaron tan bien. Entonces, haber sobrevivido a eso me hizo pensar, bueno, ahora ya no tienes que pensar en tu vejez y en salir de deuda. Ahora piensa, ¿qué pasa si mañana no estás? Alguien tiene que, porque no es solamente el fondo, este fue el primer plan de muchos, no es solamente que vas a tener un fondo para tu vejez. Sí, es fondo de retiro y después cuando uno tiene hijos, el siguiente producto financiero que hay que incorporar es el seguro de vida. Correcto. Que el seguro de vida se debe calcular, es un cálculo muy incómodo de hacer. Sí. Igual incómodo que es pensarse uno en la muerte, ¿no? Sí. Porque tiene un montón de consecuencias financieras. Me hace llorar a mí también porque, bueno, yo lo he contado muchas veces. Yo empecé Mujer Financiera cuando falleció mi papá y mi mamá quedó sin nada. Y mi papá se había borrado todos los seguros de vida porque él creía que era joven y que nada le iba a pasar. Claro. Entonces, cuando él fallece con 33 años, mi familia queda sin nada. Con el único seguro, hay un seguro que es obligatorio en los trabajos por ley, pero es mínimo, no alcanzaba para nada. Y el cálculo real que se tiene que hacer con un seguro de vida es cuántos gastos tienen tus hijos por mes, por 12 meses, eso te da un número anual en dólares, hasta los 18 años. Y ese es el dinero que tu hijo va a necesitar si vos no estás. Vos tenés que tener un seguro de vida por ese monto. Ser consciente de eso, yo creo que es el mayor gesto de amor hacia un hijo, porque si eso no está, la tristeza y la angustia va a estar igual, pero por lo menos va a quedar resuelto un montón de cosas del bienestar, oportunidades. Un montón. Porque aparte el día que firmé esa póliza, para mí fue como... Es una tranquilidad. O sea, sí es incómodo sacar la cuenta, sí es incómodo darte cuenta de que puede ser que no estés, sí es incómodo pensar, porque también tienes que pensar, en ese momento haces como un stop y dices, ¿y con quién se quedaría mi hijo? Porque tienes que dejar a una persona a la que le dejas el dinero. Entonces, la primera es tu pareja, bueno, el padre de la criatura se queda, pero ahí tiene que haber un segundo, porque si estamos juntos y nos pasa a los dos... Y entonces ahí dices, bueno, la responsabilidad de la crianza de mi hijo va a recaer en... Pero te quedas más tranquilo porque diciendo, bueno, pero hay un colchón. No va a quedar en la nada como tal vez tú te tuviste que venir a un país desconocido donde quedaste en la nada. Entonces... Y además, lo que decís, creo que lo más importante es esto de pensarse en cómo uno genera patrimonio para uno y para los que siguen después, que es... lo más difícil de Latinoamérica. ¿Cómo hacemos para que el ahorro genere un capital que pueda ir pasando de generación en generación y los que vengan tengan mejores oportunidades? O sea que lo que hiciste vos dentro de tu familia es un montón, porque setea las bases para todo lo que va a venir después hacia adelante. Pienso que cuando las mujeres tomamos las finanzas y consumimos el producto y entendemos de qué se trata, tomamos conciencia de todo lo que se puede hacer. O sea, no es dinero, sino es... Yo aprendí algo, el dinero es medio de intercambio, pero y no te hace la felicidad, pero te da la comodidad para muchas cosas. Si alguien se enferma, vas a poder solucionar esa enfermedad. Si alguien se complica, le vas a poder colaborar. Entonces, cuando las mujeres tomamos conciencia de algo, no tomamos conciencia sobre el bolsillo nuestro.
porque tendemos a pensar en mi mamá, mis hermanos, mi hijo, si mi pareja necesita algo. Pensamos de manera familiar y eso hace que derribemos muchos otros mitos, porque uno de los mitos más importantes es que tal vez muchas veces fuimos criados, cosa que le pasó a tu mamá por lo que me estás diciendo, en que el hombre se encarga del dinero. Y cuando el hombre se encarga del dinero, por lo general es un poco desordenado. Hay hombres que son muy ordenados, pero cuando ya no está la persona, es como que uno se queda en la nada, porque no hay comunicación sobre eso. Sí, sí. Wow, qué historia y qué proceso, ¿no? Como de las deudas, el plan de retiro, el seguro de vida. El fondo de emergencia. El fondo de emergencia. Y todo eso pasó del 2018 a ahora, o sea, estamos hablando en 4 o 5 años, digamos. Sí, en realidad 2018 comencé a estudiar, terminé de estudiar y dije, bueno, 2019 empecé a poner en práctica. No terminé nunca de estudiar porque todavía sigo haciendo cursos y cursos porque finanzas es algo que no termina. Pero sí me pasó que todo el 2019 estuve absorbiendo lo aprendido. Te iba a decir eso, ¿cuánto tiempo te llevó desde que incorporaste lo aprendido hasta que pudiste hacer el primer cambio en tu economía? El primer cambio se hace desde el día que te das cuenta dónde estás. Y para darte cuenta dónde estás, primero tienes que enfrentar las realidades. Estoy consumiendo mucho, soy una consumidora nata, tengo que caer en recuperación. Consumidores anónimos, ayúdenme. Pero sí, hay un proceso donde te sientes culpable y después dices, bueno, ahora voy a poner en marcha todo esto. Hay que animarse a pasar esa incomodidad de la culpa de si manejé mal mi dinero. Totalmente. No sabía, exacto. Sí. Pienso que hay que hacer la paz con eso. Totalmente. Y cuando empiezas a darte cuenta de que las herramientas van ayudando y van cambiando, que puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser 5 meses, pienso que va conforme a cada persona. Yo estaba, creo que la situación, todo estaba muy junto, cambió mucho, muy rápido la economía, vino la pandemia, fue todo muy junto. Pienso que en 6 meses yo ya tenía 4 presupuestos. Lo peor fue el primer presupuesto. El primer presupuesto es lo peor que hay para hacer. Me acuerdo que salir de deudas, tú dices, bueno, yo me tomé como 3 días para buscar facturas, después como 3 meses. Yo sentía que me iba a tomar como 3 años. Y sí me tardé como 4 o 5 meses para hacerlo, porque aparte empiezas como a armarlo y lo dejas. Y no lo quieres mirar, no, vuelves, te vas. Sí, porque recordemos que el presupuesto es la planilla de Excel que nosotros siempre damos como descargable en Mujer Financiera, y a partir de ahí vos, para completarlo, te empiezas a dar cuenta de que te falta información. Y esa información está en ir a descargarse los resúmenes de home banking, de las tarjetas de crédito, y si tenés un caos financiero y tenés 3, 4 tarjetas, 2 cuentas bancarias, son analizar 6 resúmenes de los últimos 6 meses, o sea, 6 por 6, 36 hojas, a ver qué pasó con tu dinero y eso volcarlo en el Excel, ¿no? Entonces es un proceso que lleva tiempo y cuando lo haces lo que ves no te gusta. No te gusta nada, porque aparte dices, pero ¿cómo voy a salir de estas deudas? Lo que estoy diciendo, Sabri, es mentira, es imposible. Pero sí lo vas logrando. Aparte que cuando vas haciendo el curso vas conociendo herramientas, por ejemplo, salir de deudas. Para mí lo que funcionó y lo que me motivó, porque llegó un momento que quedé en parálisis y dije, no voy a hacer más esto. Tuve más o menos como 45 días de rebeldía y no quería ver el curso y no me importaba si se vencía, después lo volví a comprar, pero fue que no quería hacerlo, y en un momento que avancé un poco con el curso, por eso siempre digo, bueno, no importa, haz todo el curso y después vuelves y haces la tarea. Una de las herramientas era la bola de nieve, la técnica de bola de nieve para salir de las deudas. Entonces yo empecé a salir de las chiquititas y fue así como, bueno, sí, Sí, vamos a explicar. Uno de los métodos de salir de deudas que contamos es bola de nieve, donde básicamente agarras todas tus deudas, elegís la más chiquita y te enfocás solo en liquidar esa. ¿Por qué? Porque es la más fácil, es lo que te mantiene motivado y uno siente que avanza. No hay nada peor que dedicarle mucho tiempo a algo y ver que no se mueve para ningún lado. Y una vez que saldaste la primera deuda chiquita, vas con la siguiente, hasta que después te queda la deuda más grande, que es la que más tiempo lleva. Pero bueno, es todo un proceso y uno se va como comprometiendo con ese proceso de alguna manera. Sí. Pienso que incluso en un principio te pesa mucho tener deudas, pero cuando empiezas con todos los cambios, tienes el hábito financiero, tienes todo, cambia tanto que ya le restas importancia al tema de la deuda. ¿Qué es el hábito financiero? Que me lo acabas de decir así muy al pasar.
Hábito financiero incluye muchas cosas. Para mí el hábito financiero es mantener al día tus gastos. La aplicación para mí fue el remedio mejor porque, o sea, no hay una herramienta más fácil de usar que la aplicación de Mujer Financiera, que tiene para... Gracias. Siempre tienes... No, Nos costó un montón hacerlo igual. No, y fue uno de los mejores inventos de Mujer Financiera, de verdad, usar la aplicación, primero que la descargas en el teléfono, que es el único objeto que siempre tenemos en la mano. Te permite mantener al día el registro de tus gastos. Con un simple clic lo mandas a Excel y ya tienes organizados los gastos, si son fijos, si son variables, cuándo los hiciste, cómo los gastaste. Es súper sencillo. Después lo descargas en el presupuesto. Puedes ir analizando. Parte del hábito es ver con objetividad tu presupuesto y sí, a veces dices, bueno, me salí en esto, me excedí con los regalos. Te iba a decir eso, ¿no? Vos hablas de los hábitos que uno registra gastos, armado de presupuesto, revisarlo y también es parte del proceso aceptar que no vamos a hacer todo bien. Cuando uno está saliendo de las deudas, hay recaídas, siempre. No es que, ok, ya entendí, porque es desaprender cómo uno usaba el dinero y aprender una nueva forma, y eso tiene un proceso de aprendizaje. ¿Cómo llevaste las recaídas? Me relajé. Son parte del proceso, dijiste. Sí, definitivamente. También te escuché en algún momento que dijiste, tampoco podemos ser tan severos, tampoco podemos culparnos por todo lo que hacemos, hay que relajarse. Hay un periodo para estar estricto, porque sabes que de repente vienen unas elecciones y hay un clima tenso y entonces hay que dedicarse a tomar acciones como comprar una moneda que sea un poco más estable. Esas son cosas que también vas aprendiendo ya cuando vas un poco más avanzado. Pero sí, me parece que parte del hábito, parte de todo lo que haces es ir aprendiendo cada herramienta y aplicándola. Y el hábito solo se crea cuando lo repites y lo repites y lo repites. En un principio es complicado acordarte de que pagaste en cualquier lugar en el mercado y registrar, pero después se hace automático. Se hace natural. Se hace natural. No se da cuenta. Sí. ¿Qué le dirías a la Andrea del 2018? Porque seguramente hay muchas mujeres que nos están escuchando y quizás están en esa situación y quizás te escuchan a vos y dicen, quiero arrancar, pero ¿qué palabra, qué consejo le podríamos dar si están en esa situación? Primero que se atrevan. Que si le parece que el curso es costoso, si le parece que no va a tener tiempo para hacerlo, que si tengo muchas deudas y voy a poner una más, piensa en todo el fruto que le vas a sacar a 25 minutos diarios de estudio durante 2 meses. Es un cambio tremendo. Tomar no es solamente, repito, no es solamente tomar el control del dinero, es saber que si mañana vuelve a haber otra pandemia, que ojalá que no pase, tienes con qué respaldarte porque creaste un fondo de emergencia, saber que cuando avanzas llegas a un punto donde empiezas a hacer inversiones y tus inversiones pueden generar un dinero extra por el que no trabajas. Simplemente pusiste ahí un dinero y puedes empezar a generar un futuro proyectado. Puedes decir, en tanto tiempo quiero lograr esto. Por ejemplo, yo ahora estoy con las inversiones y quiero lograr inversiones que en un futuro generen el 50% de mis gastos de casa. Entonces me voy preocupando menos porque el sueldo me alcance para llegar a fin de mes. Y eso te va generando conciencia de que, bueno, ¿y dónde vas a invertir? ¿En qué moneda vas a invertir? El proceso al principio es difícil, pero después se crea de forma natural y es rápido, es muy lindo. Empoderarse es una palabra que tal vez está muy trillada, pero es darte amor, es darte ese espacio, darte ese poder. Empoderarse significa tantas cosas que diría, haz el esfuerzo y atrévete. Eso sería. Bueno, dijiste un montón de cosas de no solo deudas, planes de retiro, seguridad, sino que me hablaste también de inversiones, o sea, estás invirtiendo tu dinero ahora también. Sí. ¿Cuál es ese próximo gran objetivo que tenés hoy? Bueno, quisiera vivir de mis inversiones y no tener que preocuparme de nada. Pero el siguiente propósito, así como me hice el de salir de las deudas, el de poder tener el fondo de emergencia, el siguiente es lograr
que los ingresos de mis inversiones generen el 50% de mis gastos. Si yo gasto 10, por lo menos en casa tengo 10 de gasto, que mis inversiones generen 5 y yo me preocupo por conseguir los otros 5. Y aparte de eso, como que te va enseñando, te va cambiando el vocabulario financiero, te va haciendo un poco más dependiente de la información financiera, pero aparte te da otro matiz a cómo evalúas la política del país, empiezas a ver informaciones internacionales. Es que te abre un campo interminable de cosas, de verdad que... ¿Y no te pasa que ya no te...? Totalmente. Sí, de hecho la primera inversión para mí fue ¿cómo la hago? ¿Cómo invierto en esto? Y vi un curso donde uno de los chicos que trabaja con ustedes, por favor, perdónenme, pero soy malísima con los nombres. Puede ser Maxi, ¿no? Leo. Explicaba de una manera tan sencilla cómo hacer una inversión, y hace poco hicieron también una clase que fue totalmente gratuita, y él explicaba cómo invertir en acciones tal, en bonos de deuda, en no sé cuánto. Y me atreví, metí un poquito aquí, un poquito allá. Aparte, ya creé el hábito y es como que le vas tomando cariño a la inversión y quieres invertir un poquito más y un poquito más. Anteriormente lo hacía con lo que me quedaba del sueldo. Ahora lo hago a principio de mes, apenas cobro. Y voy viendo y voy entendiendo cómo se genera el dividendo. Es también parte del hábito. Wow, un montón. Muchas gracias, Ande, por contar toda tu historia. Fuimos desde las deudas hasta el ahorro, el fondo de emergencia, el plan de retiro, seguro de vida y hasta incluso inversiones. Y bueno, podemos ver a través de tu historia que se puede, ¿no? A veces uno siente que 5 años, que es más o menos el periodo de tiempo que a vos te llevó desde el inicio hasta donde estás hoy, parece un montón, pero yo siempre digo, ¿qué son 5 años de una vida de 85 años? Nada. Así que lo único que hay que hacer es animarse. Y muchas gracias por compartir tu historia. Ojalá hayamos podido inspirar a muchas mujeres. Nos vemos en un siguiente episodio de Mujer Financiera Podcast. Gracias, Ande. Esto fue un nuevo episodio de Mujer Financiera Podcast. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Te recordamos que siempre puedes mantenerte informada siguiéndonos en nuestras redes. En Instagram, @mujer_financiera, o también te puedes descargar nuestra aplicación y acceder a muchísimos contenidos sobre finanzas, ahorro e inversiones. Te esperamos.